Hace siglos, en una época donde la ciencia y la libertad eran consideradas pecado, miles de mujeres fueron sentenciadas a la hoguera. Acusadas de brujería, su único crimen era desafiar las normas impuestas por una sociedad dominada por el miedo y la religión. Pero detrás de cada ejecución había secretos oscuros, rituales prohibidos y conocimientos ancestrales que la Iglesia no podía controlar. ¿Cómo comenzó esta cacería implacable y qué ocurrió realmente en aquellos sombríos días? Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es una advertencia que resuena hasta nuestros días. Quédate hasta el final y descubre los terribles misterios de la caza de brujas. Matemáticas, curanderas, alquimistas, todas ellas fueron acusadas de brujería por la Inquisición. Durante más de 10 siglos enteros, las mujeres que querían llevar a cabo actividades tradicionalmente masculinas fueron llevadas a la hoguera, tras la caza de brujas de la Edad Media. Un reporte reciente denuncia que, al menos, fueron más de 40.000 las víctimas de los asesinatos perpetuados por la Iglesia Católica en ese tiempo. La persecución terminó en tortura y muerte en el fuego, con la justificación de castigar a las pecadoras en los dominios católicos. Así fue como sucedió. ¿Cuándo comenzó y cómo era la caza de brujas? Originalmente, la caza de brujas en Europa empezó en la Edad Media. Los primeros registros se remontan al siglo IX, en el pueblo belga de Brujas. Los vikingos fundaron esta persecución, que rápidamente se extendió al resto del continente. La Iglesia Católica continuó con estas prácticas, buscando purgar sus dominios de actitudes o actividades alejadas del reino de Dios. Entre ellas, las mujeres científicas, rebeldes o que vivían su sexualidad abiertamente fueron asesinadas durante la caza de brujas en la Edad Media. En realidad, cualquier actividad que se saliera de lo que significa ser mujer era propensa a ser calificada como herejía. Sus casos llegaban al tribunal inquisidor de su país, en donde se determinaría su condena de muerte. Las que fueran sorprendidas realizando aquelarres, o llevando a cabo rituales de otras creencias, muy seguramente serían enviadas a la hoguera. Se tiene registro de que diversos instrumentos de tortura fueron empleados para castigar a las mujeres disidentes, incluso hasta el siglo XVIII, según reporta National Geographic Historia. La Inquisición no se tocó el corazón para expiar a la humanidad de sus pecados de esta manera. ¿Cuántas brujas se quemaron en la Edad Media? A más de 300 años de terminada la caza de brujas de la Edad Media, no hay certezas sobre el número exacto de asesinatos perpetuados por la Iglesia Católica. Por el contrario, las actas y registros oficiales se han perdido convenientemente. Lo que es más, en ciertos países, no se llevó un registro formal nunca. Sin embargo, a partir de los documentos que sí se conservan, se estima que alrededor de 40.000 mujeres fueron asesinadas en el periodo entre el siglo XVI y el XVII. Algunas referencias sugieren que la cifra se eleva hasta las 60.000 víctimas. Con la intención de erradicar a los seres impuros del mundo, la Inquisición terminó con sus vidas. La doctrina decía que las brujas podían volar porque, al carecer de alma, no tenían peso. Si al subir a la plataforma de madera el peso era normal, obtenían un certificado que descartaba su condición sobrenatural. En contraste al número de feminicidios realizados en la época medieval, se estima que alrededor de 100.000 personas fueron llevadas a juicio por la Inquisición. El periodo se extiende, aproximadamente, entre los años 1400 y 1750. Sin embargo, Jeffrey Scarre, especialista de la Universidad de Durham, asegura que el 80% de las víctimas fueron mujeres. 5 formas en que se identificaba a una bruja en la Edad Media. A la hoguera. Colgadas en horcas públicas. Algunas veces, torturadas por la Iglesia para confesar sus pactos malignos con Satanás.
Las mujeres en la Edad Media tuvieron que lidiar con un apelativo común a todas aquellas que no quisieron alinearse a los roles de género establecidos por la religión: brujas, científicas, sanadoras, consejeras sexuales y mujeres que decidieron llevar una vida independiente corrieron el riesgo de perder la vida, bajo la premisa de limpiar el mundo de sus actos oscuros. Ya fuera enjuiciadas por la Inquisición, o denunciadas por algún vecino temeroso, miles de mujeres fueron sentenciadas como brujas durante los siglos que abarcó la Edad Media. A los ojos del medioevo, estas eran algunas de las características básicas que reunían las servidoras de las sombras: matemáticas, alquimistas y otras brujas de la Edad Media. Las mujeres no podían hacer cuentas en la Edad Media. Lo que es más, cualquiera que estuviera versada en alguna de las ciencias que se estaban desarrollando en la época era vista como una servidora de Satanás. Eran parteras, alquimistas, perfumistas, nodrizas o cocineras que tenían conocimiento en campos como la anatomía, la botánica, la sexualidad, el amor o la reproducción, y que prestaban un importante servicio a la comunidad. Lo cual fue interpretado por los grupos dominantes del medievo como un poder del diablo. Solo a los hombres se les permitía conocer de herbolaria, medicina y alternativas para curar a los enfermos. Las mujeres, en esta división binaria de género, solo podrían cuidar de ellos si eran monjas. De lo contrario, deberían de permanecer en casa, educando a los hijos y haciendo de comer para sus familias. No asistir a los servicios eclesiásticos al menos una vez a la semana era castigable con la hoguera. En este caso, la regla no era exclusiva para las mujeres: cualquiera que se rehusara a ir a la iglesia potencialmente era un brujo, que no quería estar en contacto con Dios y sus huestes de ángeles. Muchas veces, las personas solamente estaban afiliadas a otras religiones o creencias. Por ello, observar las buenas costumbres cristianas, siendo un feligrés constante y comprometido, era un imperativo presente en la sociedad medieval. A nivel simbólico, mítico y cultural, Dios era el centro del universo. Una vida sin contacto con estos espacios de culto era sencillamente inconcebible. Las mujeres que no estuvieran casadas generaban sospechas en la Europa medieval. Bajo el esquema de familia que imponía la Iglesia Católica, era inconcebible que una mujer viviera de manera independiente, o tuviera sus propios medios para ganarse la vida. A pesar de que en algunos países fue la fuerza laboral femenina la que encabezó algunas industrias, la regla general establecía que ellas deberían de estar casadas con un hombre proveedor. No solo eso. Las mujeres jóvenes deberían de tener hijos, para seguir el parámetro cristiano de pensamiento. Por ello, las mujeres independientes generalmente también fueron acusadas de brujería en la Edad Media. Si no servían a un varón productivo, seguramente estaban a los pies de Satanás. Muchas veces, no era ni una cosa ni la otra. Sin embargo, ellas también iban a la hoguera porque, potencialmente, podrían insinuársele a otros buenos cristianos, y hacer que cayeran en tentación. Parte del mito que se encargó de generar el catolicismo con respecto a las brujas en la Edad Media corresponde a la idea de que eran mujeres viejas y feas. Según Blázquez, este no era el caso para nada. Por el contrario, muchas de ellas podían ser mujeres que no le tenían miedo a su propio cuerpo, y estaban en contacto con su sexualidad. Las brujas comenzaron a almacenar conocimiento muy importante sobre el control de la reproducción y sabían preparar diversos abortivos. Este conocimiento implicaba la posibilidad de ejercer una sexualidad más libre, explica la historiadora. Por ello, este modelo social preponderantemente masculino castigó cualquier información que tuviera que ver con la independencia de las mujeres. Aquellas que vivieran solas, en casas en los bosques, eran consideradas como brujas en la Edad Media por esta razón. Aunque los hombres también aparecieron en la lista negra de la Inquisición, la distinción de género en términos de brujería ha sido reconocido como profundamente misógina,
como explica la historiadora Jennifer Farrell en su artículo para The Conversation. Algunos documentos escritos en la época sugieren que la percepción de falta de inteligencia de las mujeres las hizo sumisas a los demonios, escribe la autora. Más aún, aquellas quienes abiertamente se negaron a alinearse al estilo de vida impuesto por la religión eran irremediablemente catalogadas como brujas en la Edad Media. Sus gritos se escucharon por siglos en las hogueras de las plazas públicas. Pocos países europeos reconocen a estos asesinatos masivos como feminicidios. Por el contrario, la mayoría de los países en Europa sigue considerándolos como asesinatos sin perspectiva de género. Recientemente, Cataluña reconoció la importancia de llamar a estos crímenes por su nombre, a pesar de las resistencias en el Parlamento y de ciertos grupos políticos conservadores. En el marco de la historiografía, algunas teóricas feministas aseguran que estos asesinatos tenían la intención de reprimir a las mujeres con saberes curativos. Al disciplinarlas e implantarles miedo, se cuadrarían a los roles que la Iglesia les imponía. Aunque sus cenizas se desperdigaron de manera anónima, en la actualidad se reconoce a estas acciones de la Iglesia como crímenes institucionales. Por esta razón, también, las feministas incluyen en sus cánticos "Somos las hijas de las brujas que quemaron".